alabamos, Señor. Te alabamos y te adoramos. Queremos darte la adoración que tú te mereces. Queremos darte lo mejor de nuestro corazón, Señor. Santo y poderoso eres, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos Lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido vive hoy su libertad y salvación. Amamos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana, Dios de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Dios de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy su libertad y salvación. Armanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, 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 Rey. Una vez más. Hosana, 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 Rey. Hosana, 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 Rey. Hosana, Rey de salvación, Hosana, Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo.
adoramos, Señor. A ti sea la gloria, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, tú eres poderoso. El agua en vino cambió, la vista al ciego le dio. No hay nadie como tú. y brillas en la oscuridad. Del polvo me levantarás. No hay nadie como tú. Brillas y el agua en vino cambió. La vista al ciego le dio. No hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo me levantarás. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más grande que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es con nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, nada podrá vencer. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, nada podrá vencer. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más grande que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es fuerte, mi Dios es grande, más que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Sí, Señor, declaramos que tú eres el fuerte, Señor. Declaramos que tú eres soberano, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Y caería rendido ante ti. Y yo quiero escuchar tu
estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Queremos escuchar tu voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, Y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor. Necesitamos escucharte, Señor. Oh, necesitamos tu voz. Necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos escucharte, Señor. Necesitamos que hables a nuestra vida, mi Dios. Santo y poderoso eres, Señor. Pídame y les daré naciones como herencia espiritual, como herencia espiritual. Mis hijos, pídame y les daré naciones. Así dice el Señor, como herencia espiritual. Pídame. Y les daré naciones
que vas a cantar ahora, piénsalo y dile: heme aquí, envíame a las naciones y embajador tuyo seré, y embajador tuyo seré, mi Padre, heme aquí, envíame a las naciones, embajador tuyo seré. Díceselo a él: heme aquí. Díceselo con tus palabras: heme aquí, Señor. Haz conmigo como mejor te plazca, mi Dios. Utilízame, Señor, utilízame. Que yo sea de bendición, Señor, para otros. Sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que estás aquí, mi Dios. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré.
estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Sí, Señor. Así eres. Así eres de precioso, Señor, y de fiel. Porque tú dijiste, Señor, que donde estuvieran dos o tres, allí estarías tú, Señor. Por eso sabemos que tú estás aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo se está paseando en medio de nosotros. Oh, te alabamos, Señor. Te adoramos, te adoramos. Santo, 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 santo. Vamos a compartir la palabra del Señor sin más dilación en la primera epístola del apóstol San Juan, primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 16. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 16. Gloria a Dios. Hermana Altagracia, ¿puedes leer, por favor? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta el 16. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos del Padre. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios,
Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea. ¿Puede sentarse el pueblo del Señor? Bien, este es el primer domingo del año. Es el primer domingo del año y yo meditaba, bueno, ¿qué le puedo ofrecer al pueblo del Señor para empezar este nuevo día? ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para este nuevo domingo y este nuevo año? ¿Qué es lo que tenemos que tener en mente? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a lo largo del año para vivirlo en la santa presencia del Señor y que sea, digamos, la bandera en nuestra vida, aquello que nos sirva de guía y nos sirva de estandarte a lo largo del año? Entonces el Señor puso en mi corazón este texto que acabamos de leer. El versículo 7 nos dice amados. Nos dice amados. ¿Y a quién se refiere? El apóstol Juan, cuando dice amados, se está refiriendo a la iglesia. Y esta es la iglesia universal, porque todas las epístolas, aunque algunas se escribieron, por ejemplo, para una iglesia local, como era el caso de la iglesia de Filipos, o la iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosas, sin embargo, vemos que el apóstol Pablo les decía, compartir la carta con aquellos, con nosotros, los de la Odisea, lean la carta de Éfeso, los de Éfeso lean la carta de la Odisea. Entonces nos damos cuenta que Dios da su palabra para todos, aunque en algunas ocasiones se haya escrito para una iglesia concreta. Pero aquí vemos de que esta es una epístola universal, es una epístola o carta católica, es decir, universal, porque eso es lo que significa la palabra católica. Entonces en el versículo 7 dice amados, amados. ¿Quiénes son los amados? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Siempre digo que la iglesia es la comunidad del pueblo de Dios, pero también es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Hay un Dios que es nuestro Padre. Tenemos un Padre que es Dios. Y están los hijos adoptivos de Dios, que somos nosotros, que somos los cristianos, aquellos que han nacido de nuevo por el agua de la palabra y por la acción del Espíritu Santo. Y todos los hijos de Dios son hermanos y tenemos un mismo Padre. ¿Y qué es lo que tiene que caracterizar? ¿Qué es lo que da característica peculiar y especial a la familia de Dios? El amor. El amor. Dice, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. ¿Y esto qué significa? Significa reciprocidad y obligación. Tenemos una obligación de amar a los hijos de Dios, amar a Dios, amar la familia, la iglesia. El amor. Esto es lo que tiene que guiar este año 2022. El amor entre la familia de Dios, en la iglesia. Y es un amor recíproco. Es decir, los unos a los otros. Amémonos unos a otros. Y es también una obligación. Porque muchas veces cuesta amar a algunos hermanos. Cuesta. Y tenemos que dar una orden a nuestro corazón. Es decir, ámalo. Ama a ese hermano, ama a esa hermana. Que es una persona difícil de tratar. Es una persona que a veces incluso se muestra impertinente. Sin embargo, tenemos ese mandamiento de parte de Dios. Amémonos unos a otros.
dice aquí en el versículo 7, amados, la iglesia, amémonos unos a otros. Es un amor recíproco, los unos para con los otros, y al mismo tiempo es una obligación. ¿Y qué significa reciprocidad? Significa correspondencia mutua. Nos correspondemos los unos para con los otros. Significa también igualdad. Tú tienes que mirar por igual a todos los hermanos y tienes que esforzarte en amar a todos por igual. Igualdad y también mutuo respeto. Cuando hay amor, hay respeto. Entonces, pongamos atención en este año al amor en la familia de los hijos de Dios, porque la iglesia es la familia de los hijos de Dios. Amén. Dice, porque el amor es de Dios, porque el amor es de Dios, es decir, es algo propio y esencial de Dios, es algo que caracteriza a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Esta es la prueba inequívoca en la que no hay equivocación para saber si una persona verdaderamente es tu hermano o no es tu hermano. Si ama, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es la prueba inequívoca de que esa persona es un hermano tuyo en la fe, es una persona regenerada por el Espíritu de Dios. Amén. Amados, dice el apóstol Juan, es decir, los que reciben amor de Dios Padre y también de sus hijos adoptivos. La iglesia, por lo tanto, es una familia. Ahora yo pregunto, ¿amamos a los hijos de Dios, nuestros hermanos? ¿Los amamos? Debiéramos de amarlos. Entonces, amémonos unos a otros. Hay dos condiciones para el verdadero amor. Dos condiciones. Primero, nacer de Dios. Y segundo, conocer a Dios. No conocer de Dios, porque esos son los religiosos. Los religiosos conocen muchas cosas de Dios, pero no conocen a Dios. ¿Por qué no aman? Y se la pasan criticando y metiendo tijera en la iglesia y haciendo de que haya un mal ambiente entre los hermanos. Son cizañas, las cizañas que crecen en medio del trigo. Pero nosotros, los verdaderos creyentes, no actuamos así. Amémonos unos a otros. Dos condiciones para el verdadero amor. Nacer de Dios, lo que no han hecho todavía los religiosos. Nacer de Dios y conocer a Dios. No conocer de Dios. Se nace de, pero se conoce a. Esta es la gran diferencia. No es un conocimiento informativo. Cuando dice conocer a Dios, no es un conocimiento informativo, es un conocimiento vivencial. Es una vivencia, es un conocimiento vivencial. Es decir, es una experiencia, hermanos, una experiencia. Y es una experiencia como transformadora. Hay un antes y un después, hay una inflexión en tu vida. Antes de conocer al Señor, eras de una forma. Y después de conocer al Señor ha habido una transformación, ha habido un cambio, ha habido una diferencia. Sin ese cambio, sin esa diferencia, no hay nuevo nacimiento. Entonces, quien no conoce a Dios, no ha nacido de Dios, es decir, no ha sido regenerado, no ha adquirido una nueva naturaleza por obra del Espíritu Santo. Hermanos, no se nos pide que nos amemos unos a otros para ganarnos o para merecer el amor de Dios. No es esa la intención del apóstol Juan, sino que nos amamos porque hemos recibido y conocido el amor de Dios en Cristo. ¡Aleluya!
Por eso es que nos amamos, porque hemos conocido ese amor. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos, hermanos queridos y hermanas queridas, tenemos un amor que antes no teníamos. Tenemos un amor que antes no teníamos antes de conocer al Señor. A medida que crezcamos en el amor a Dios, crecerá también nuestro amor hacia los hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios. Esto es una prueba inequívoca de la falta de regeneración. El que ama participa de la naturaleza espiritual de Dios y de cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. Dios es amor. Podemos decir que este jersey es de poliéster o que el jersey es de lana. Podemos decir que la maceta, un tiesto, está hecho de arcilla, de barro cocido. Podemos decir, por ejemplo, un juguete que es de plástico. Pues bien, el amor constituye el ser de Dios. Constituye el carácter moral de Dios. Es la esencia de Dios. Y si nosotros buscamos de Dios, si nosotros intimamos con Dios en oración, vamos absorbiendo lo que Dios es. Vamos absorbiendo esa naturaleza amorosa de Dios y si es incorporada a nuestra vida. Por lo tanto, en este año 2022, acerquémonos más al Señor que en el año que ha quedado atrás, 2021. ¿Para qué? Para mostrar el amor de Dios. El que está en oración se impregna de lo que Dios es. Gloria al Señor. Así pues, en este año 2022, busquemos a Dios para amar a los hermanos, porque Dios es amor. Gloria al Señor. Dios es amor, pero cuidado, que el amor no es Dios. Dios es amor, pero el amor no es Dios. Él no es el Dios amor, como decía un grupo de música cristiana que hablaba del Dios amor. No, perdona, pero se equivocan. Él no es el Dios amor, sino que Él es amor, que es muy distinto. ¿Cómo es el amor? Porque estamos hablando del amor, estamos hablando de que Dios es amor, pero ¿cómo es el amor? Pues bien, todos conocemos 1 Corintios capítulo 13. Y entonces el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, pues hace una descripción del amor. Y si Dios es amor, es un texto muy adecuado para entender cómo es Dios y cómo es el amor de Dios. Hay distintas palabras en el griego que hablan del amor. Está el amor filia, que es el amor entre amigos. Está el amor eros, que es el amor de pareja. Está el amor ágape. Y el amor ágape o agape, si atendemos a la acentuación del griego, pues es un amor, es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Entonces, en 1 Corintios 13, 4, 8, dice que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Y la palabra que se utiliza en el texto griego es la palabra macrocimei. Macrocimei. Y está compuesta de dos partes, esa palabra. Está compuesta de la palabra macro y la palabra cimei. Bien, ¿y qué significa macro? Macro significa largo.
Largo. ¿Cómo es el amor de Dios? Largo. Aleluya. Largo. El amor de Dios es grande. La palabra macro significa largo, grande, mucho, mucho. Amén. Profundo. Macro también significa profundo, lejano. Y cuando el amor de Dios es lejano, no quiere decir que Dios nos ame de lejos, porque Dios ama de cerca. ¿Qué quiere decir que el amor de Dios es lejano? Que viene de antiguo, antes de que tú nacieras ya te amaba. Aleluya. Aleluya. Y antes de que tú conozcas muchos hermanos, tú tienes que amar a todos, incluyendo a los inconversos, y mostrar el amor de Dios. Ya antes de convertirse, tú ya los tienes que estar amando. Y el amor de Dios también es prolongado, porque la palabra macro significa prolongado, también significa prolongado, es decir, no es breve, no, es un amor que se prolonga a lo largo de toda tu vida. Y también la palabra macro significa extenso. ¿Cuánto significado hay ahí? Extenso. Y la segunda parte de la palabra es cimeí, que significa ánimo, fuerza, temple, afecto. Entonces, el amor de Dios tiene todas esas cualidades, pero además está llena de ánimo, está lleno de fuerza, está lleno de temple, está lleno de afecto, de afecto. Dios nos ama afectuosamente. Amén. Gracias, Señor. Y nos dice también el apóstol Pablo que es benigno. El amor de Dios es benigno. Y la palabra que se utiliza es chresteuetai. Es una palabra difícil de pronunciar. Chresteuetai. Y significa útil. Nuestro traductor, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, tradujeron benigno. Pero esa palabra griega es mucho más rica. Igual que la palabra traducida por sufrido, la palabra traducida por benigno no solamente significa benigno, significa útil. El amor de Dios es útil. El amor de Dios entre nosotros los cristianos es útil, es aprovechable, es bueno, es honrado, es virtuoso, es fiel y es diligente. Todo eso es lo que significa la palabra chresteuetai. Imagínense. Y dice también el apóstol Pablo que el amor no tiene envidia. Y la palabra que se usa ahí por envidia es la palabra zeloi, de donde viene nuestra palabra celo, celoso, celos. Entonces significa envidia, celos. Es un amor que no tiene envidia. Que cuando ve algo bueno en un hermano de la iglesia, no nace la envidia hacia ese hermano. Porque a lo mejor se expresa mejor que otros, porque a lo mejor tiene un sentido de la administración, por ejemplo, que tú no tienes. No, tú te tienes que alegrar y decir, ¡ay, Señor, gracias! Porque tú le has dado a este hermano ese don. ¡Aleluya! Y alegrarte, pero no envidiarlo, no sentir celo por él, por causa de él. Entonces dice también que no es jactancioso. El amor no es jactancioso. Y es la palabra que se utiliza ahí, perpereuetai. También es una palabra difícil de pronunciar. Perpereuetai, que significa jactarse, vanagloriarse, hacerse el pavo real. Oh, yo soy aquí una estrella en la iglesia. No, tú no eres ninguna estrella. La única estrella que hay aquí es la estrella de la mañana, Cristo el Señor. Es el único que brilla, el único que alumbra. Aleluya. Amén. Entonces dice que no es jactancioso, es decir, no es vanaglorioso, no está lleno de vanagloria. Dice que el amor no se envanece, y la palabra que se utiliza ahí es fisiouentai, que significa ensoberbecerse, llenarse de soberbia, llenarse de vanidad, Dice que el amor tampoco hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Y la palabra que se usa es asgemonei, que significa obrar con torpeza,
obrar con torpeza. Entonces, ¿cómo tenemos que amar a los hermanos? ¿De qué forma en este 2022 tenemos que amar a los hermanos? Pues amar sin hacer cosas torpes, cosas necias, cosas que no sirven de nada y que son obstáculos dentro de la iglesia. Entonces, dice, no hace nada indebido. La palabra es asgemonei, que significa obrar con torpeza. Obrar también significa obrar cosas vergonzosas, cosas indecentes y cosas indecorosas. Entonces, eso significa que si amamos a los hermanos, de nuestra boca no tiene que salir palabras indecorosas, palabras feas, sino palabras que den gracia a los oyentes, dice el apóstol Pablo en otra ocasión. No palabras torpes, sino palabras que den gracia al oyente. Entonces, toda palabra que sea indecente, indecorosa, vergonzosa, eso tiene que salir de nuestra boca. Y todo acto que sea vergonzoso, que sea indecente, que sea indecoroso, tiene que salir de nuestra vida. Y nuestra forma de vestir tiene que glorificar a Dios. Tiene que ser una forma de vestir decorosa. Tiene que ser una forma de vestir decente. Y una forma de vestir con vergüenza, con santa vergüenza. Porque el amor no hace nada indebido. No obra con torpeza, no obra cosas vergonzosas, no obra cosas indecentes, no obra cosas indecorosas. Todo eso es lo que dice ahí. Entonces, las hermanas tienen que vestir con el debido decoro. Y los hombres también, por supuesto. Tanto los hombres como las mujeres cristianas tienen que actuar por amor a sus hermanos. A ver de qué forma nos vestimos, que nos pongamos una piedra de tropiezo a los hermanos débiles en este área. Dice también el apóstol que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, y la palabra que se usa ahí es geautes. ¿Y qué significa esa palabra? Significa de sí mismo, egoístamente. El amor no busca lo suyo, el amor no actúa como con egoísmo. Entonces, hermanos queridos que me escuchan, en este año 2022 no actuemos con egoísmo, sino que nos amemos los unos a los otros, que sea algo no egoísta, sino que sea una acción recíproca, de ayuda mutua, de amor mutuo. Dice que no se irrita. El amor no se irrita. Entonces la palabra que se usa es paroxinetai, que significa irritar, provocar, exasperar y amargar. Entonces, hay tanta riqueza de lo que supone poner en práctica el amor, el amarnos unos a otros, porque Dios es amor. Y entonces, si Dios es amor, Dios actúa de esta manera. Dice que no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Y la frase es ulogitsetai tokakon. Literalmente significa no toma en cuenta lo malo. No toma en cuenta lo malo. Por lo tanto, cuando tengas un encontronazo con un hermano o una hermana de la iglesia, no se lo tomes en cuenta, pasa por encima de esa palabra que te ha dicho, o de ese gesto que te ha hecho, o de esa cosa que te ha hecho. No te ofendas, pasa por encima, no guarda rencor, es decir, no toma en cuenta lo malo, es decir, no da lugar al rencor. Es algo que tiene que salir de tu vida, que tienes que dejar atrás. Dice que el amor no se goza de la injusticia, y la palabra injusticia es la palabra adiquía, injusticia, es decir, que no le agrada lo injusto. Dice, más se goza de la verdad. Y lo que dice ahí en el texto griego es sinjairei aletheia. ¿Y qué significa? Alegrarse, regocijarse,
complacerse de lo verdadero, complacerse de lo auténtico, complacerse sin falsedad alguna. Eso es lo que dice ahí, más se goza de la verdad. Amén. ¡Aleluya! Entonces que sea verdad lo que salga de nuestra boca en este 2022. Y que todo lo que hagamos sea hecho en verdad, y no con hipocresía, no con falsedad, sino en verdad, amando y gozándonos en la verdad. Dice, todo lo sufre. Panta estegei, en griego, significa soportar, sufrir, aguantar. ¿Cuánto tenemos que aguantar a veces? De los inconversos y de los convertidos. Pero ahí es donde se muestra el amor. Con una vecina, con un vecino, con un hijo, con un hermano en la fe, con una hermana en la fe. Hermanos, tenemos que soportar, tenemos que sufrir, tenemos que aguantar. Dice, todo lo cree. El amor todo lo cree. Panta pisteuiei, que significa creer, confiar, estar seguro, dar crédito, tener fe, tener confianza. Todo lo cree. Y es que somos como niños. Somos como niños. Quien no actúe, quien no obre como un niño en la malicia espiritual, no tiene amor. Todo lo cree. Tenemos que creer y confiar de una manera tan sencilla en lo que se nos dice, que, hermanos, se cumpla lo que dice el apóstol Pablo acerca del amor. Dice, todo lo cree, todo lo cree. Lo cual no quiere decir que no tengamos discernimiento. Cuidado, tenemos que tener discernimiento, no nos vayamos tampoco al otro extremo. Quiero que ustedes me entiendan. Pero que entre hermanos no tiene que haber, entre nosotros los cristianos, en la iglesia, no tiene que haber confianza. Que cuando alguien nos dice algo, cuando un hermano, cuando el pastor nos dice algo, creamos en lo que se nos está diciendo, ¿verdad? Dice, todo lo espera. Panta el pitsei. En griego, panta el pitsei. Todo lo espera. Significa esperar en alguien, aguardar, creer, pensar. ¿Y en quién tenemos que aguardar? ¿En quién tenemos que creer? ¿En quién tenemos que esperar? En Dios. Aleluya, gloria al Señor. Y en esa esperanza que tenemos en Dios, y ese aguardar que tenemos en el Señor, lo volcamos hacia los hermanos. Dice, todo lo soporta. El amor todo lo soporta. Panta hipomenei, en griego, significa aguardar a pie firme. ¡Qué enseñanza tan tremenda hay aquí en este significado! Aguardar a pie firme, esperar, emprender, emprender. Cuando tú te des cuenta de una necesidad, tu amor tiene que ser práctico. Tu amor se tiene que traducir en buenas obras de amor, de misericordia. Entonces, dice que aguardar a pie firme, esperar, emprender. Entonces, espera, no te precipites en juzgar a nadie en la iglesia. Y si ves que alguien necesita algo, emprende la ayuda. Haz cosas por amor a los hermanos. Si te das cuenta que puedes hacer un mercado porque hay una familia necesitada, hazlo. Toma decisiones, toma emprendimiento, que para eso no hace falta pedir permiso a las autoridades de la iglesia para hacer una buena obra. Dice, el amor nunca deja de ser. Udepote piptei, udepote piptei, udepote. Significa jamás, nunca. Piptei significa cae, sucumbe, arruina, es vencido, termina. Es decir, jamás, nunca cae, jamás sucumbe, jamás se arruina. El amor jamás es vencido, el amor jamás termina.
porque Dios es amor y Dios es eterno y Dios permanece para siempre. Y aquel que se llena de Dios se llena de su amor, y el amor de Dios no que termina nunca, jamás cae, jamás se arruina, jamás se envejece. Gloria a Dios. Tenemos que amar como Dios ama, con amor como ágape, es decir, darse a sí mismo sin esperar nada ni pedir nada. Ese es el verdadero amor. Por lo tanto, acerquémonos a Dios para amar como Dios ama. Gloria al Señor. Aleluya. Pues, hermanos y hermanas que me escuchan, este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para este año 2021. Que nos comportemos como una verdadera familia, dándonos el amor, porque el Señor nos dice: amados, amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Señor,